Hola, esperando que se encuentren bien, me presento, si es que aún no he podido hacerlo en su curso. Bueno, mi nombre es Diego Quintana y soy el practicante de este electivo, lo cual significa que estaré presenciando algunas de sus clases y a su vez estaré apoyando al profesor Lucas con la elaboración de materiales como lo pueden ser estas cápsulas audiovisuales. Bueno, esta cápsula en particular tiene como objetivo hacer un recorrido histórico a través de lo que fue el ciclo salitrero y la cuestión social en Chile, entre los años 1880 y 1930. La idea es que por medio del recorrido de esta experiencia histórica seamos capaces de evidenciar, por un lado, la estrecha relación que existen entre los procesos económicos y los procesos sociales, y por otro lado, distinguir la diferencia que hay entre los conceptos de crecimiento y desarrollo económico. Así que bueno, los dejo con la cápsula y espero que tengan una muy buena semana. Bueno, una de las primeras preguntas entonces que nos podríamos hacer es ¿qué fue el ciclo salitrero? Bueno, el ciclo salitrero fue un periodo de la historia de Chile que se desarrolló entre los años 1880 y 1930 y que se caracterizó principalmente por el crecimiento económico del país producto de la explotación del salitre. Esto permitió una serie de cambios y transformaciones tanto a nivel económico como social y también político. Para comprender cómo comenzó el ciclo salitrero, es importante recordar algunas cosas de la Guerra del Pacífico que enfrentó a Chile con Perú y Bolivia desde 1879 a 1884, ya que una de las consecuencias importantes de este evento histórico fue que tras la firma del Tratado de Ancón entre Chile y Perú en el año 1883, Chile anexa la provincia de Tarapacá y posteriormente, con la firma del Pacto de Tregua entre Chile y Bolivia, no solo cesa el conflicto entre ambos países, sino que la provincia de Antofagasta queda bajo soberanía chilena. La gracia es que en estos territorios se encuentra el desierto de Atacama, cuya riqueza minera era precisamente el salitre que permitió, por lo tanto, su explotación económica. Pero, ¿cuál era la importancia del salitre en aquella época? ¿Qué hizo del salitre un mineral altamente exportado hacia otros países del mundo? ¿Y por qué estos otros países importaban el salitre que era producido por Chile? Bueno, este mineral empezó a ser conocido y usado en lugares como Europa, principalmente como fertilizante en la agricultura, tal como pueden apreciar en esta primera imagen que corresponde a un afiche italiano de la época. Pero también era usado como materia prima para la producción de pólvora, la que a su vez es usada en las armas de fuego. De este modo, ambos usos, tanto como fertilizante como materia prima para la fabricación de la pólvora, fueron los que promovieron la comercialización de este mineral desde Chile con el comercio exterior. La comercialización de este mineral implicó un desarrollo industrial, caracterizado por la construcción de diversas oficinas salitreras, que eran los centros productivos donde se explotaba el mineral. Aquí, por ejemplo, podemos ver una fotografía de una oficina salitrera del año 1889, llamada El Buen Retiro y que se ubicaba en Tarapacá. Pero también este desarrollo industrial se caracterizó, como podemos ver en este gráfico, por el predominio que tuvieron las empresas inglesas sobre esta actividad económica. Tal como podemos ver, alrededor de un 50,6% del total de las inversiones, es decir, la mitad, provenía solamente de empresas inglesas, mientras que Chile solo invertía un 25,5%, o sea, un cuarto del total, y el resto de las inversiones provenía, como se puede ver, ya sea de empresas alemanas, yugoslavas y otras. A pesar de que el gobierno chileno dejó en manos privadas la explotación del salitre, y en particular, como acabamos de ver, en manos de empresas inglesas, el Estado aplicó elevados impuestos de exportación a aquella empresa, lo cual le permitió ir recaudando una gran cantidad de recursos económicos.
Por esto, como podemos ver en el gráfico, en este periodo del ciclo salitrero, el PIB, es decir, el Producto Interno Bruto, tuvo un aumento casi constante desde la década de 1880 hasta el año 1914, o sea, hasta cuando comenzó la Primera Guerra Mundial. Con este hecho, el crecimiento económico que Chile había alcanzado no solo comenzó a estancarse, sino que más bien comenzó a decaer. Y esto porque gran parte de las empresas extranjeras, y en particular las inglesas, dejaron de invertir en las oficinas salitreras como consecuencia de la guerra, y por ende comenzó a haber mucho menos dinero y capital para explotar el mineral, situación que se agravó aún más cuando ocurrió lo que se conoce como la Gran Depresión Económica que estalló en el año 1929, afectando a prácticamente todo el mundo y Chile no fue la excepción. Ambos eventos, la Primera Guerra Mundial y la Depresión Económica, dejaron al descubierto la dependencia económica que estableció Chile con las empresas extranjeras en torno a la actividad salitrera. Una situación muy similar a lo que en la actualidad ocurre con la explotación del cobre, en tanto en esta predomina también una inversión de empresas extranjeras por sobre la inversión del Estado chileno. Gracias a este aumento del Producto Interno Bruto y por ende al crecimiento que experimentó la economía chilena durante este periodo, el Estado invirtió estas ganancias principalmente en infraestructura y obras públicas y en este ámbito en particular invirtió, por ejemplo, en la extensión de vías ferroviarias a lo largo del país, como se puede apreciar en esta fotografía del año 1910 que muestra un puente ferroviario en Angostura de Paine. Pero también los gobiernos que se sucedieron en esta época invirtieron en educación. Este interés se evidenció, por ejemplo, en el incremento de establecimientos educacionales de propiedad fiscal, es decir, de propiedad del Estado. Estos, por ejemplo, pasaron de ser cerca de 1.300 en 1895 a superar los 3.000 en el año 1925. Del mismo modo, aumentó el número de alumnos y profesores participantes de la educación pública. Aquí, como se puede apreciar, una imagen de un profesor junto a sus estudiantes en el año 1905. Sin embargo, no olvidemos que en los procesos históricos siempre los fenómenos económicos están relacionados con los procesos sociales. Entonces, junto con las características del crecimiento económico, producto de la explotación del salitre que hemos descrito hasta ahora, es relevante describir algunas de sus consecuencias sociales. En este sentido, una de estas consecuencias importantes fueron las migraciones de campesinos desde el campo hacia las ciudades en busca de trabajo. Fue así que, por ejemplo, diversas familias debieron migrar a la zona norte a trabajar a las salitreras, debiendo adecuarse al clima y a las formas de vida de esa zona. Aquí vemos una foto de un campamento de trabajadores, es decir, los lugares donde habitaban y trabajaban los mineros. Pero también, junto con migrar hacia las zonas donde se encontraban las oficinas salitreras, migraron hacia zonas centrales, como las ciudades de Santiago o el puerto de Valparaíso, donde también estas familias campesinas debieron adaptarse a las costumbres y ritmos de vida de las zonas urbanas. En la imagen pueden apreciar un conventillo, que eran las viviendas que habitaron las familias pobres de la época y se caracterizaron, entre otras cosas, por su hacinamiento, es decir, por la gran concentración de diversas familias en espacios muy reducidos. Sin embargo, estos procesos migratorios no solo implicaron un cambio en los lugares donde habitar y una adaptación a las costumbres de aquellas nuevas localidades, sino también implicó que estas familias campesinas tuvieran que aprender nuevos oficios, como lo era, por ejemplo, el trabajo en las minas salitreras o como lo fue también, para muchas mujeres, trabajar en fábricas para la confección de vestuario y calzado, tal como se puede apreciar en la imagen donde hay una decena de trabajadoras de una fábrica de sombreros del año 1910. Frente a esta serie de transformaciones, como las migraciones y la adaptación a nuevas formas de vida y de trabajo que experimentaron los sectores más pobres y excluidos de la sociedad, cabe preguntarse,
cómo fueron esas nuevas condiciones de vida y laborales en un contexto marcado por un crecimiento económico producto de la explotación del salitre. Si nos enfocamos en las condiciones de vida en los conventillos, estas se caracterizaron principalmente, por un lado, por el problema del hacinamiento, es decir, por el hecho de que habitaran muchas familias juntas en un mismo y reducido espacio, asimismo por los deficientes servicios sanitarios y de agua potable, y porque en conjunto ambos elementos facilitaron la propagación y el contagio de diversas enfermedades de la época, como lo eran el cólera, la viruela y la fiebre tifoidea. Y por otro lado, sobre las condiciones laborales en las faenas salitreras, también podríamos señalar al menos tres características. Por un lado, el hecho de que las jornadas de trabajo eran demasiado extensas, llegando incluso a las 10 o 12 horas de trabajo. También por la ausencia de leyes laborales que regularan las relaciones entre los patronos y los trabajadores. Y en este sentido, por el hecho de que el pago del salario se hiciera en fichas y no en monedas. El problema era que estas fichas solo podían ser canjeadas en tiendas de la época que se llamaban pulperías, las que a su vez tenían como dueños a sus mismos patrones. Esto generaba entonces que ellos determinaran los precios de los productos, los cuales solían ser muy altos y terminaban por endeudar y hacer trabajar aún más a los mineros. El conjunto de estas precarias condiciones de vida y laborales de los trabajadores y de los sectores populares es lo que se ha denominado como la cuestión social. Hasta este momento es importante señalar entonces que diversos historiadores que han analizado el periodo del ciclo salitrero han concluido en sus investigaciones que este periodo, si bien constituyó una época donde la economía chilena experimentó un importante crecimiento, hasta que, como vimos hace unos minutos atrás, inició la Primera Guerra Mundial en el año 1914, esto no implicó necesariamente un desarrollo económico. Si bien uno podría pensar que ambos conceptos significan lo mismo, la verdad es que esto no es así. Y uno de los principales elementos que nos hace pensar que son diferentes fue precisamente las precarias condiciones de vida en las que se encontró gran parte de la población trabajadora y los sectores populares. Para finalizar, las y los invito a que reflexionen y debatan entre ustedes en torno a las siguientes preguntas. Primero, ¿por qué, pese al crecimiento económico del ciclo salitrero, las condiciones de vida de los sectores populares y trabajadores continuaron siendo precarias? ¿Cómo creen que se distribuyó en la sociedad la riqueza acumulada durante el ciclo salitrero? ¿De forma equitativa o desigual? Y por último, ¿qué diferencias creen que hay entre crecimiento económico y desarrollo económico? Luego, una vez que hayan terminado de conversar en torno a estas preguntas, pueden revisar la última parte de esta presentación, donde señalo brevemente las diferencias de ambos conceptos. Espero que con este video hayan logrado aprender y les deseo una muy buena semana. Hasta pronto. Una de las principales diferencias entre crecimiento y desarrollo económico es que el crecimiento hace referencia principalmente a un aumento de la renta y de la riqueza de un país, el cual es posible observarlo o medirlo en el aumento del Producto Interno Bruto o PIB. Mientras que el desarrollo económico es un concepto más amplio que no solo considera la cantidad de los ingresos de un país, sino principalmente se enfoca en su distribución, tanto para diversificar o fortalecer los distintos ámbitos productivos de la economía de un país, como también para el mejoramiento de la calidad de la vida de la población.